Buenas tardes, chicos. Recién aprendiendo a utilizar esto de Zoom. Buenas tardes, profe. A ver, pausa. Creo que ahora está grabando. A ver. Creo que está grabando, chicos. Pausar grabación. Ah, no, sí está grabando. Bueno. A ver, en el chat, ¿qué dudas tienen? Si profe, si profe, si profe. Estoy conociendo ahora el Zoom. Está muy bueno, parece. A ver. Está grabando, gracias. Gracias, Wilson. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuántos somos? 44. Generalmente somos más, así que esperemos un ratito más, ¿sí? 5 minutitos más. El profe Gabriel de AMI usa otro programa aparte para grabar. Bueno. Capaz que usa, no sé, yo uso para grabarlo, usé para grabar los videos el Show More. Está bueno. Ah, nunca utilicé el OBS. Todo es nuevo para mí, chicos. Encima estuve enferma y es horrible estar enfermo. Y ayer, y continúo así, así que ya me voy a poner al día con las nuevas tecnologías. Bueno, a ver cuántos participantes son. 46. Y me parece que no va a haber más, a ver si tengo mensaje en... No, no tengo mensaje. ¿Qué habrá pasado? Bueno, comencemos entonces con la clase. Yo creo que ya no es necesario que yo lo vaya aceptando, ¿no? Como en el Meet. Directamente ellos con la identificación y ya pueden ingresar solito, ¿verdad, chicos? Ustedes que utilizaron el Zoom o... Tiene que habilitar en participante y sacar el tilde de habilitar sala de espera. ¿Perdón, cómo? En la área de participante hay que fijarse si está deshabilitado la sala de espera, si no hay que confirmar la entrada. No se preocupe, profesora. Participantes. No, entra directamente. Con el link o con el código entra directamente. Ah, perfecto, sí, entran directamente, sí, porque yo ya le di el código, ya todos. Sí, sí. Bueno, sí están entrando ahora. Vamos, 49 participantes, pero bueno, vamos a la demostración. De a gotita están entrando los chicos. Bueno, entonces vamos a el tema de producto entre matrices. Nosotros habíamos, nos habíamos quedado en las propiedades del producto entre matrices. A ver, chat. Ahí están preguntando en el grupo de WhatsApp si es por Zoom la clase. Sí, es por Zoom. Por favor díganle sí, porque yo les mandé mensaje y seguro debe haber alguien esperando, sí, seguramente, algún despistado, pero yo sí le envié mensaje, ¿no? Por la plataforma. Por las dudas envía el link en el BBB. Ah, sí, voy a hacer eso entonces. Pero si entran al BBB ya van a entrar a... Ya van a entrar... Ya van a ver el mensaje que les envié. No creo que sean tan despistados, no creo. Bueno, chicos, 51 participantes, ¿ve? Están entrando de a gotitas.
Entonces, nosotros la clase pasada habíamos definido el producto entre matrices, ¿sí? Y habíamos visto una fórmula, ¿sí? Que me presentaba acá la definición para hallar cada uno de los elementos del producto entre matrices. Dice el chat. Bueno. Y esa fórmula estaba dada por esta expresión, ¿sí? Entonces, o lo presentamos de manera simplificada utilizando la sumatoria, o bien de esta otra manera, ¿sí? Dando cada uno de los términos de esa suma. ¿Está bien? Entonces, nosotros habíamos definido el producto y luego a través de un ejemplo habíamos calculado el producto entre dos matrices genéricas A y B, ambas de orden 2, y habíamos encontrado, por un lado, ¿sí? Cada uno de los elementos del producto entre esas dos matrices, que lo llamábamos C, ¿sí? Utilizando la definición, y además, por otro lado, habíamos visto una regla práctica que me permitía encontrar el producto entre esas dos matrices, ¿sí? ¿Está bien? De esta manera, utilizando esta reglita, que es bastante sencilla, sin necesidad de utilizar la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si quiero hacer el producto entre A por B? ¿Sí? Para hallar sus elementos, en particular el elemento de la posición que está en la posición IJ, lo que debía hacer es multiplicar la iésima fila de A por la jésima columna de B. Lo que hacía es multiplicaba elemento a elemento y luego sumaba los resultados, ¿sí? Sumaba esos productos. Ese resultado vendría a ser el valor que va a ir en la posición IJ, ¿sí? De la matriz resultante. Entonces, ya aprendimos a aplicar la definición para calcular el producto entre matrices o bien la regla. Generalmente nosotros resolvemos el producto entre matrices utilizando esa reglita muy práctica. Bueno, entonces veamos acá las propiedades del producto entre matrices. ¿Qué propiedades se nos puede presentar? Obviamente aclarando los tamaños acá. Para realizar el producto entre matrices es importante tener en cuenta, ¿sí? Los tamaños de cada uno de los factores. Entonces, acá me dice que el producto entre matrices cumple con la propiedad asociativa, ¿sí? La otra propiedad es la distributiva, ¿sí? A izquierda y la distributiva a derecha respecto a la suma. ¿Bien? Son esas dos propiedades. En realidad tenemos acá 1, 2, 3 propiedades. ¿Qué otra propiedad se nos presenta? A por la matriz nula es igual a la matriz nula, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? Los tamaños sean, siempre y cuando los tamaños de ambos factores me permitan realizar el producto, ¿sí? Y otra propiedad que se nos puede presentar es esta, muy importante, ¿está bien? O sea, el escalar multiplicado por A por B, ¿sí? Es igual al escalar multiplicado por uno de los factores, en este caso A, por B, ¿está bien? O bien A por el escalar multiplicado por el segundo factor que vendría a ser B. Entonces yo puedo conmutar, fíjense ahí, el escalar, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es demostrar la propiedad 2. ¿Cómo hacemos para demostrar la propiedad 2? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para demostrar igualdad entre matrices, lo que teníamos que hacer era, primero, mostrar que los tamaños de las matrices de ambos miembros son iguales, y segundo, mostrar que los elementos respectivos de ambas matrices, ¿sí? Son iguales. ¿Está bien? Entonces, yo necesito mostrar primero, necesito mostrar esta igualdad,
Entonces necesito mostrar igualdad de matrices, ¿no? Entonces necesito mostrar que el tamaño de esta matriz es igual al tamaño de esta otra matriz. Y además necesito mostrar que los elementos respectivos de esta matriz, ¿sí? O los elementos de esta matriz, ¿sí? Tienen que ser igual a los elementos de esta otra matriz. Pero estoy hablando de los elementos respectivos, los que están en la misma posición. ¿Está bien? Entonces, primeramente, lo que voy a hacer es mostrar que los tamaños son iguales. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Consideramos la matriz A, recordemos acá, ¿sí? Esta es la propiedad que quiero demostrar, la igualdad que quiero demostrar. En esta igualdad habíamos dicho que en la hipótesis A era una matriz de orden M por N, de tamaño M por N. B es una matriz de tamaño N por Q y C de N por Q. Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Entonces podemos averiguar el tamaño de A por B más C. ¿Sí? A es una matriz de tamaño M por N. Y B y C son matrices del mismo tamaño. ¿Está bien? Entonces, B más C va a ser una matriz de tamaño N por Q. Por lo tanto, A por B más C, por definición, ¿sí? De producto entre matrices, esto va a ser una matriz de tamaño M por Q. ¿Está bien? Teniendo en cuenta lo que vimos con anterioridad, para ver los tamaños de la matriz. ¿Sí? Definición de producto entre matrices. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito mostrar? Ahora necesito saber de qué tamaño es esta matriz. Pero antes necesito saber de qué tamaño es A por B y de qué tamaño es A por C. Si A es de M por N y B de N por Q, entonces A por B va a tener tamaño M por Q. Y A por C, y C es de N por Q, A por C va a tener tamaño M por Q. Puedo realizar el producto. Si estas dos matrices tienen tamaño M por Q, entonces A más B más A por C también tienen tamaño M por Q. Y yo acá estoy mostrando que esta matriz y esta matriz, ¿sí? Tienen igual tamaño. Entonces ya estoy mostrando la primera condición de la definición de igualdad de matrices. ¿Qué es lo que debo mostrar ahora? Debo mostrar que estos dos elementos, los elementos respectivos de ambas matrices son iguales. Eso es lo que debo mostrar, esto de acá. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que para mostrar esta igualdad, lo que puedo hacer es partir de un miembro y llegar al otro miembro. ¿Sí? Entonces, parto del primer miembro. ¿Sí? Por ejemplo, parto de esta expresión. Recuerden que esto me representa al elemento de la matriz A por B más C que está en la posición IJ. Bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Por definición, ¿sí? De producto entre matrices, porque acá yo tengo un producto, ¿sí? No le pongo el puntito, bueno, pero se entiende que hay un producto allí, ¿está bien? Por definición de producto entre matrices. ¿Qué matrices? La matriz A y la matriz B más C. Por definición, entre producto de matrices, esto es la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿sí? Es hasta N, porque fíjense que acá este es el valor que tengo que tener en cuenta para saber si yo puedo multiplicar estas dos matrices. ¿Sí? ¿Recuerdan por definición? Entonces esto es sumatoria desde K igual a 1 hasta N desde D A sub I K por B más C sub KJ. Y eso definición de productos entre matrices, ¿eso se entiende, chicos? ¿Quedó claro eso? ¿O hay alguna duda? A ver. Perfecto. Claro, dice. Pregunten, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en responder, digamos. Entonces, eso es definición de producto entre matrices.
Bueno, pero recuerden que estos son números, ¿no? Son elementos. Entonces acá, ¿qué puedo hacer acá? Yo estoy multiplicando estos dos elementos. Tengo este elemento multiplicado por este otro. Pero acá voy a utilizar la definición de, acá en este factor voy a utilizar la definición de suma entre matrices. ¿Se acuerdan? La definición me dice, es esto. A ver si puedo volver. ¿Qué página es? Suma entre matrices. Acá está. A más B de IJ es igual a sub IJ más B sub IJ. ¿Está bien? Esa es la definición. Todo está la definición de suma de matrices, ¿no? Entonces, esta igualdad me indica, ¿sí? La operación entre los elementos que debo realizar, ¿sí? Los elementos de las matrices sumando. Entonces, estoy utilizando esa definición. Entonces, B más C de KJ, entonces copio todo lo anterior, esto va a ser, entre paréntesis, B sub KJ más C sub KJ. Todo es entre paréntesis. Pero esto como estos términos son números reales, puedo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, pero en reales. Entonces esto va a ser sumatoria de este por este, A sub IK por B sub KJ, más A sub IK por C sub KJ. ¿Está bien? Y acá sí, lo que voy a tener en cuenta es algo nuevo. Yo tengo la sumatoria de una suma. Sumatoria de una suma. ¿Está bien? Entonces, vamos a marcar esto con color. Fíjense, acá tengo una sumatoria de una suma. Pero hay una propiedad de sumatoria que me dice que yo puedo distribuir la sumatoria, esta simbología, respecto a la suma de dos términos. ¿Está bien? Es una propiedad de la sumatoria. Entonces esto me queda sumatoria de A sub IK por B sub KJ más la sumatoria de A sub IK por C sub KJ. ¿Sí? Entonces acá puedo volver a aplicar la definición de producto entre matrices, ¿sí? Y esta expresión, esta de acá, sumatoria de esto, ¿a qué va a ser igual? A la expresión del primer término. Bueno, esto es A por B sub IJ, por definición de producto entre matrices. Más, y esta sumatoria va a ser A por C sub IJ. Acá estoy aplicando para reemplazar esto por esto, la definición de producto entre matrices. Lo mismo acá. Si yo quiero reemplazar esto por esto, estoy aplicando la definición de producto entre matrices. Entonces, ¿sí? Después de aplicar la definición de producto entre matrices, obtengo esta suma. Ah, pero si yo aplico a esta suma, le aplico la definición de suma de matrices, esto va a ser igual a A por B más A por C sub IJ. Entonces ya llegué a obtener el segundo miembro, ¿sí? Y ya demostré la segunda parte, ¿sí? De la definición de igualdad de matrices y finalmente he demostrado esta igualdad. Por lo tanto, se cumple esa igualdad, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Es bastante sencillo. Acá lo único a tener en cuenta, perdón, acá. Lo único a tener en cuenta es esta, ¿no? La propiedad de la sumatoria que no siempre todo el mundo la sabe. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta acá. Esa propiedad de sumatoria. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Y acá hacemos una aclaración muy importante, porque en la lista de propiedades en ningún momento dijimos que el producto entre matrices es conmutativo. En ningún momento lo dijimos. Pero hay ciertos casos en donde sí se cumple la igualdad A por B, ¿sí?
igual a B por A. ¿Está bien? Hay ciertos casos en donde sí se cumple y eso es lo que vamos a definir posteriormente. Pero en general, el producto entre matrices no es conmutativo. ¿Sí? No se cumple la propiedad conmutativa en el producto entre matrices. Fíjense, acá damos un ejemplo. Yo tengo una matriz A y una matriz B. Calculamos A por B. Entonces, multiplico la matriz A por la matriz B. ¿Puedo hacer el producto? Sí. Porque el número de filas del primer factor, perdón, el número de columnas del primer factor es igual al número de filas del segundo factor. ¿Está bien? Entonces ese producto sí se puede realizar. Además yo de entrada me doy cuenta porque son matrices cuadradas y del mismo tamaño. Siempre voy a poder realizar ese producto. Si yo tengo matrices cuadradas y del mismo tamaño, entonces de seguro yo voy a poder hacer A por B y voy a poder realizar el producto entre B por A. Ahora, ¿van a ser iguales esos productos? No siempre. ¿Está bien? ¿Por qué no siempre? Porque el producto entre matrices no es conmutativo. ¿Sí? Pero hay casos en donde A por B sí se puede realizar y B por A no se puede realizar porque los tamaños no lo permiten. ¿Sí? Entonces, en este caso sí, tomamos dos matrices cuadradas de 2 por 2 y encontramos la matriz A por B que también va a ser de 2 por 2. Entonces multiplicamos primer fila, primer columna para obtener este elemento. ¿Sí? Lo que hacemos es multiplicar los elementos respectivos y luego sumar los productos. Entonces tengo 1 por 3, 3, menos 8, menos 5. Primer fila, segunda columna. Entonces hago 1 por 2, más 2, 4. Ahora, segunda fila, primer columna. Va a ser este elemento que está en la posición 2, 1. Hago el producto. Menos 1 por 3, menos 3 más 0, menos 3. Segunda fila, segunda columna. Va a ser el elemento que está en la posición 2, 2. Entonces acá me queda menos 1 por 2, menos 2, más 0, menos 2. Y esta es la matriz resultante. ¿Sí? Ahora, si hago B por A. Bueno, B por A. En este caso, voy a hacer primer fila, primer columna, 3 menos 2, 1. Primer fila, segunda columna, menos 6. Segunda fila, primer columna, 5. Segunda fila, segunda columna, menos 8. Fíjense que acá pude realizar A por B y pude realizar B por A, pero ambos productos no son iguales. ¿Sí? Y ahí concluimos, ¿por qué no son iguales? Porque el producto entre matrices no es conmutativo. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿cuál sería el ejemplo de dos matrices conmutables? acá justamente vamos a dar un ejemplo de dos matrices conmutables acá. ¿Está bien? Entonces, y también vamos a encontrar todas las matrices conmutables. ¿Sí? Entonces, acá, como yo le había dicho en un principio, hay casos en donde sí se cumple que A por B es igual a B por A. Pero son algunos casos, ¿viste? Vieron solamente algunos casos. Para los que ya vieron matrices, ¿sí? Están recursando la materia, ¿sí? Me van a decir, bueno, en el caso de matrices inversibles, ¿sí? Del producto entre una matriz A y su inversa, ahí sí se cumple. A por su inversa es lo mismo que la inversa por A y es igual a la identidad. Ese es un caso de matrices conmutables, o sea, las matrices que cumplen esa igualdad, esta igualdad, A por B igual a B por A, se llaman matrices conmutables. Se dice que A y B conmutan, ¿sí? Entonces, ¿cuándo dos matrices van a ser conmutables? Dos matrices A y B son conmutables y cumplen con esa igualdad. A por B igual a B por A, ¿sí? Entonces, acá hay una observación muy importante que ya la hice hace un ratito, es que si las matrices conmutables tienen que tener igual tamaño y tienen que ser cuadradas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije, las matrices que cumplen que A por B, las matrices
a las cuales le puedo calcular el producto entre A por B y puedo calcular el producto entre B por A, ¿sí? Van a ser aquellas matrices cuadradas y que tengan el mismo tamaño, ¿sí? Eso es lo que les dije hace rato, ¿está bien? Y esa es la observación acá a tener en cuenta, ¿está bien? Entonces, fíjense acá vamos a un ejemplo de matrices conmutables. Un ejemplo de matriz conmutable, como ya les dije hace un momento, es la matriz y su inversa. Otro ejemplo de matrices conmutables, ¿sí? Es la matriz y es cualquier matriz con la matriz nula, ¿sí? Supongamos que la matriz sea A por la matriz nula igual a la matriz nula por A, siempre me da la matriz nula, ¿está bien? Entonces, ese es un caso de matrices conmutables. Pero siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando la matriz nula sea una matriz cuadrada y del mismo tamaño que A. ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo de matriz conmutable, ¿sí? Otro ejemplo de matriz conmutable, aunque no hayamos definido todavía la identidad, pero la identidad es una matriz cuadrada, la identidad, después vamos a decir, es el neutro multiplicativo para el caso de matrices cuadradas, ¿sí? A por la identidad va a ser igual a la identidad por A, ¿sí? La identidad es el neutro multiplicativo en el caso de matrices cuadradas. Acá damos otro ejemplo de matrices conmutables, ¿sí? M y N. M esta matriz y N esta matriz. Son ejemplos de matrices conmutables, ¿está bien? Entonces, se verifica que M por N es igual a N por M. Entonces yo hago el producto este por este me da 1. Este por este me da 0. Este por este me da 0 y este por este me da menos 2. ¿Sí? Y si yo hago al revés, este por esta, primer fila, primer columna, ¿cuánto me da? 1. Primer fila, segunda columna, 0. Segunda fila, primer columna, 0. Segunda fila, segunda columna, menos 2. ¿Me sigue? ¿O estoy haciendo muy rápido? Entonces la matriz M por N igual a M por N. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz si me siguen? O si me siguieron en los cálculos. ¿Cuál era el resultado? ¿Qué obtuvimos? 1 acá, 0 ahí, 0 acá, 1, ¿y acá 0, cuánto era? 0 menos 1, menos 1. 1, 0, 0, Menos 2. Menos 2. Exactamente. Si yo hago M por N, me da esta matriz. Si hago N por M, me da esta matriz. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo lo puse así nomás, sin esto, para que ustedes hagan el producto. ¿Está bien? Pero para los que no lograron hacer mentalmente rápido este producto, ¿sí? Y créanme que el resultado de ambos productos es esta matriz. O sea, sí se cumple la igualdad. Por tanto, las matrices M y N son conmutables. ¿Está bien? Y ese es un caso de matrices conmutables. Vuelvo a repetir, que se cumpla en este caso particular, ¿sí? Esa conmutatividad no significa que en general valga la propiedad conmutativa en el producto entre matrices. ¿Está bien? Ahora, en el inciso B del ejercicio del ejemplo 8, me dice encuentre todas las matrices que conmutan con A. Entonces acá, yo no quiero encontrar una que conmute con A. Quiero encontrar todas las matrices que conmutan con A. Entonces, para encontrar todas las matrices que conmutan con A, yo lo que voy a tener que hacer es acudir a la definición de matrices conmutables. Bueno, a esas matrices que conmutan con A le vamos a dar un nombre, ¿sí? La vamos a llamar B, ¿está bien? Y a los elementos de esa matriz, ¿sí? La vamos a denotar con la letra X y Z. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que esa matriz B es de tamaño 2 por 2? Y bueno, como yo le dije con anterioridad,
para poder realizar A por B y B por A, en el caso de matrices conmutables, necesariamente, ¿sí?, esas dos matrices tienen que tener el mismo tamaño y ser cuadradas, ¿está bien? Entonces, si yo quiero encontrar todas las matrices que conmutan con A, en nuestro caso A es una matriz de 2 por 2, la matriz B, que conmuta con A, que me representa todas las matrices que conmutan con A, tiene que ser necesariamente de orden 2. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esas cosas yo voy pensando y teniendo en cuenta a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, acá aplicamos la definición de matrices conmutables, ¿sí? Dos matrices A y B conmutan si A por B igual a B por A. Entonces, hago el producto. Coloco en el lugar de A, coloco la matriz con todos sus elementos. En el lugar de B, coloco la matriz genérica. Lo mismo para el otro miembro. Hago los productos, ¿sí? Utilizo definición de producto entre matrices. Encuentro los productos. Primer fila, primer columna, X menos 2Z. Primer fila, segunda columna, Y menos 2T. Segunda fila, primer columna, menos X. Segunda fila, segunda columna, menos Y. Lo mismo para el otro caso, ¿sí? Para el otro miembro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplico definición de igualdad de matrices, porque la idea es encontrar esta matriz. Ah, pero si yo quiero encontrar esta matriz, necesito encontrar el valor de X, el valor de Y, el de Z y el de T. De esa manera voy a encontrar B. Entonces, al aplicar la definición de igualdad de matrices, yo lo que hago es obtener un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Un sistema sencillo. Vieron que yo les dije, sistema de ecuaciones lineales, resolución del sistema de ecuaciones lineales lo vemos siempre. Y siempre analizamos qué significa en el contexto en el que estamos utilizando el sistema de ecuaciones lineales, el tipo de solución. Cómo me influye, ¿sí?, en ese contexto el tipo de solución. Bueno, en nuestro caso, resolvemos este sistema. A ver, podemos ver, tengo esta ecuación. ¿Puedo resolver este sistema por Gauss? ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. Entonces voy a armar mi matriz ampliada, ¿sí? Entonces, y fíjense que el sistema asociado a ¿sí?, a esta igualdad matricial es un sistema homogéneo. Entonces, o tiene solución única y trivial, o bien tiene infinitas soluciones. ¿Está bien? Entonces, siempre va a ser un sistema homogéneo, ¿sí? Fíjense acá que puedo armar el sistema, ¿sí?, y trabajar y resolver ese sistema de 4 incógnitas con cuatro ecuaciones por el algoritmo de Gauss. Pero acá no es necesario porque puedo ver las equivalencias entre las ecuaciones. Entonces yo tengo acá X igual a T menos Z, Y igual a 2Z. Entonces, fíjense que yo, en base a eso, puedo ir viendo qué ecuaciones son equivalentes. Acá, si yo simplifico este X con este X, me queda Y igual a 2Z. Entonces, esta igualdad es equivalente a esta igualdad. Pero eso lo puedo ir viendo, ¿sí?, directamente de acá. ¿Por qué? Porque esta matriz A que me dan es bastante sencilla. No necesito acudir al algoritmo de Gauss para hallar la solución, ¿sí? Entonces, puedo ver que esta ecuación es equivalente a esta, entonces esta se me elimina. Ah, entonces quiere decir que esta ecuación tiene chance de ser equivalente a esta. Entonces, acá donde diga I, voy a colocar 2Z. Entonces, si yo coloco 2Z acá, ¿sí?, me va a quedar X igual a T menos Z. ¿Está bien? Entonces, esta igualdad es equivalente a esta igualdad, ¿sí? Y eso quiere decir que directamente me quedan estas dos igualdades. ¿Cuántas incógnitas teníamos? 4. 2 ecuaciones, 2 variables libres, y yo las elijo. Acá ya de entrada las elegí Z y T, variables libres. Por lo tanto, al tener variables libres, eso me está indicando de que el tipo de solución de este sistema me está indicando que yo no tengo una única matriz que conmuta con A.
yo tengo infinitas matrices que conmutan con A. ¿Qué forma van a tener estas matrices? Entonces, lo que hago es reemplazar, ¿sí? En el lugar de X voy a colocar la expresión que va a estar en función de las variables libres. En el lugar de Y, también lo mismo, ¿sí? En el lugar de Z y T, van a ir Z y T porque son las variables libres que he elegido. Entonces, esta matriz me representa todas las matrices que conmutan con A, ¿sí? Y yo tengo infinitas matrices que conmutan con A. Entonces yo, si a mí me dice encuentre una, y bueno, yo le doy valores a las variables libres, los que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, acá yo dije, bueno, si Z vale 1 y T vale 2, ¿qué matriz obtengo? ¿Qué matriz B obtengo? Y la matriz 1, 2, 1, 2. Y esta matriz, ¿sí? Es una matriz, una de las infinitas que conmutan con A, ¿sí? Ah, fíjense, pero si Z vale 0 y T vale 0, y tengo la matriz nula. Y efectivamente, A por la matriz nula es igual a la matriz nula por A, y es igual a la matriz nula. Ese producto A por la matriz nula es igual a la matriz nula por A, ¿sí? Entonces, yo acá he encontrado todas las matrices que conmutan con A, ¿sí? Y también he mostrado que también puedo obtener a partir de esta generalidad, ¿sí? Una matriz que conmuta con A. ¿Se entiende, chicos? Bueno, en el otro caso me dice, muestra que se cumple que A y B conmutan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular A por B, y luego calcular B por A, y ver que los resultados son iguales. Simplemente eso, nada más. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, quedó claro. Bueno, ¿seguro todos? No se queden callados. A ver, Sí, acá hay profe. en Sí, el profe. chat, 4 chats. Ah, perfecto. Bueno, si tienen dudas y no quieren hablar, no sé, me escriben al chat, yo ya me estoy fijando también, ¿sí? O si no, bueno, anímense porque no mostramos las caras. Así que no hay problema también, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es una matriz transpuesta, ¿sí? Entonces, la definición me dice, la transpuesta de una matriz A de tamaño m por n es la matriz denotada por A a la t, de tamaño n por m. Fíjense, se invierten los órdenes de los factores, ¿sí? Ahora, lo que antes era el número de filas de la matriz A, ahora es el número de columnas de la matriz A transpuesta, ¿sí? Y así, lo que antes era el número de columnas de A, ahora va a ser el número de filas de A transpuesta, ¿sí? Entonces, la transpuesta de una matriz A de tamaño m por n es la matriz denotada por A transpuesta de tamaño n por m, cuyas columnas se forman a partir de las filas correspondientes de A, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que antes era fila pasa a ser columna para construir la matriz A transpuesta. A eso se refiere, ¿sí? Si definimos la transpuesta de una matriz en términos de sus componentes, y eso es muy importante, porque acá con esta generalidad mostramos cómo, ¿sí? De manera genérica, valga la redundancia, cómo obtenemos cada uno de los elementos, ¿sí? De la matriz transpuesta a partir de A, ¿sí? Esto que escribí acá es equivalente a lo que yo digo a esto en palabras, ¿sí? Entonces, cuyas columnas se forman a partir de las filas correspondientes de A. Fíjense cómo para obtener la transpuesta tengo que tener presente la transpuesta de A, tengo que tener presente los elementos de A, ¿sí? Entonces, vamos a entender, ¿sí? Esta igualdad. Bueno, acá me dice esta observación. El elemento de la fila I y columna J de A transpuesta es igual al elemento de la fila J y la columna I de A. Así se lee, ¿sí? Entonces, acá tenemos una matriz A. Fíjense acá,
denotamos a los elementos de la matriz A con letras minúsculas, ¿sí? Y obviamente con los subíndices, por eso ya sé que este es un elemento, este es otro elemento que está en la primera fila, segunda columna, ¿está bien? Y acá decimos, bueno, de acuerdo a la definición de matriz transpuesta, las columnas de A transpuesta se forman a partir de las filas de A. Entonces, eso significa que para formar A transpuesta hacemos lo siguiente. La primer fila de A pasa a ser la primer columna de A transpuesta. La segunda fila de A pasa a ser la segunda columna de A transpuesta. Y la tercera fila de A pasa a ser la tercera columna de A transpuesta. ¿Sí? ¿Está bien? Así construimos la matriz transpuesta de una dada. ¿Se entiende? No es que yo esto doy vuelta y digo A1, 1, A1, ¿sí? No. Muchas veces los alumnos no tienen, bueno, acá no puedo escribir, por eso no puedo dar contraejemplo, pero un ejemplo donde se equivocan, pero muchas veces, ¿sí? No tienen en cuenta la definición para construir A transpuesta, ¿sí? Directamente dan vuelta a esta matriz, algunos, ¿está bien? Y no. Lo que es fila pasa a ser columna, ¿sí? A la hora de construir A transpuesta. Fíjense acá. Estos son los elementos de A transpuesta, ¿sí? He tomado estos elementos, ¿sí? He aplicado la definición de matriz transpuesta para encontrar A a la T. Ahora, observemos lo siguiente. Si utilizamos esa notación que siempre utilizamos, ¿sí? Con corchete, a la hora de mostrar, entonces tengo A transpuesta, o sea, acá estoy diciendo, el elemento que está en la posición 1, 3, primer fila, tercer columna, de A transpuesta, ¿sí? ¿Cuál es? A31. A31, este elemento está en la primer fila de A transpuesta y en la tercer columna. Eso es lo que me está diciendo acá. Ah, pero este elemento 31, ¿sí? Es el elemento de la matriz A que está en la tercer fila, primer columna, pero de A. Y fíjense que yo de acá puedo ver lo siguiente. A transpuesta de 1, 3 es igual a A de 3, 1. Y esto me está mostrando la definición. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? A lo mismo, si yo quiero, por ejemplo, mostrar esta igualdad para el caso del elemento que está en la posición 2, 1 de la matriz transpuesta. El elemento que está en la posición 2, 1 de la matriz transpuesta, es decir, que se encuentra en la segunda fila, primer columna, segunda fila, primer columna, es este de acá. ¿Sí? A1, 2. Pero A1, 2 era donde está acá. El elemento me representaba el elemento que está en la primer fila, segunda columna de A. Primer fila, segunda columna de la matriz A. Ah, entonces acá se cumple que A transpuesta sub 2, 1 es igual a A sub 1, 2. Esto de acá. ¿Se entiende? Entonces acá podemos con un ejemplo particular visualizar esta igualdad. ¿Sí? Entender esa igualdad que me están presentando en la definición. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, para el caso de una matriz particular, en el inciso B, yo tengo la matriz B de elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es una matriz de 2 filas, 1, 2, 3 columnas. Una matriz de 2 por 3. Ah, entonces B transpuesta va a ser una matriz ¿de qué tamaño? 3 por 2, porque eso es lo que me dice la definición. ¿Está bien? Ya sé que la transpuesta de B va a ser de 3 por 2. Ah, pero ¿cuáles van a ser los elementos? Bueno, la primer fila de B pasa a ser la primer columna de B transpuesta. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Cuyas columnas se forman a partir de las filas de A. Las columnas de A transpuesta se forman a partir de las filas de A. Por eso yo puedo decir, para formar B transpuesta, la primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Y efectivamente es una matriz de 3 por 2.
fácil de calcular la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Yo creo que no hay dudas, creo. Entonces, algo muy importante tener en cuenta, la transpuesta se utiliza para definir a las matrices simétricas, ¿sí? Matrices que vamos a utilizar importantes, ¿no? Que vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso del de la diagonalización, ¿sí? De matrices simétricas, lo vamos a utilizar en la parte de rotación, ¿sí? De cónicas. Muy útil las matrices simétricas. ¿Quedó clara la definición? ¿Chicos? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa si uno suma la matriz A con la trampuesta de A, digamos? ¿Qué matriz me daría? Bueno, pero antes que nada, la definición de suma me dice que yo para sumar dos matrices necesariamente las mismas tienen que tener el mismo tamaño. ¿Se entiende? Entonces, vos fíjate que acá B y B transpuesta son de distintos tamaños, por lo tanto no las puedo sumar. Ahora, si B es una matriz cuadrada, B transpuesta también va a ser una matriz cuadrada. Entonces, si B es de 3 por 3, B transpuesta también va a ser de 3 por 3 y ahí sí lo voy a poder sumar. ¿Está bien? ¿A eso te referís? Sí, Entonces, sí, a eso. Es fíjate que vos que hay un acá, teorema. en la matriz transpuesta, cuando yo defino matriz transpuesta, lo hago para cualquier matriz, ¿sí? No necesariamente para matrices cuadradas, ¿sí? Yo puedo calcular la transpuesta de una matriz rectangular, porque así me dice la definición. ¿Está bien? Entonces, vamos a las propiedades de la transpuesta de una matriz. A transpuesta, estas son las propiedades de la transpuesta de una matriz, ¿sí? Y acá, considerando que las operaciones respectivas se pueden realizar, la suma entre matrices y el producto entre matrices, ¿sí? Entonces, dadas las dos matrices A y B, tenemos acá dos matrices A y B, entonces las propiedades que se cumplen para el caso de las matrices transpuestas van a ser lo siguiente: A transpuesta igual a A. A más B transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta. Es decir, la transpuesta es distributiva con respecto a la suma. K por A transpuesta, esto es igual a K por A transpuesta. ¿Sí? Fíjense que acá no influye la transpuesta en la constante, ¿no? En ese escalar. A por B transpuesta, esto es igual a B transpuesta por A transpuesta. ¿Sí? Entonces, acá puedo distribuir la transpuesta, pero se invierten los factores. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en algunos incisos de parcial, me pueden preguntar, determine si es verdadero o falso la siguiente proposición. A por B transpuesta es igual a A transpuesta por B transpuesta. ¿Ustedes qué me van a decir? No, esa proposición es falsa. Exactamente. Sí, es falsa porque la propiedad me dice que A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Entonces, lo correcto sería dar un contraejemplo, ¿no es cierto? Me invento una matriz A para dar un contraejemplo de esa proposición, ¿sí? Lo que estoy diciendo es esto de acá. Entonces, no se cumple. A por B transpuesta no es igual a ver, vamos a colocar esto. Entonces, ustedes me entienden, ¿no? A ver, acá vamos a colocar A por B, transpuesta. Esta es falsa, ¿sí? Esta igualdad es falsa, ¿no? B transpuesta por A transpuesta. Perdón, acá. Esta es falsa. Entonces, esto
Para nada es verdadero porque esta es la propiedad. En cambio, esto que estoy poniendo acá no es verdadero. Esto es falso. ¿Está bien? Entonces, para este caso, doy un contraejemplo. Para este caso, si a mí me dicen, ¿esta igualdad es verdadera o es falsa? Usted va a decir, no, no, esa igualdad es falsa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar un contraejemplo. Pero, obviamente, para dar contraejemplo, en este caso de matrices, siempre trabajo con matrices sencillas, ¿sí? Entonces, me invento una matriz A de 2 por 2, una matriz B de 2 por 2. Son las matrices más sencillas. No tiene sentido que yo tome una matriz de 3 por 3. ¿Está bien? Simplemente voy a tomar una matriz A de 2 por 2, una matriz B de 2 por 2, ¿sí? Para mostrar que esta matriz es distinta a esta matriz. ¿Por qué? Porque la propiedad correcta es esta. A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener presente eso. Bueno, entonces vamos a demostrar la igualdad del inciso C. Entonces, perdón, la del inciso B. Entonces yo quiero demostrar esta igualdad. Es una igualdad de matrices, pero ustedes ya saben, porque ya saben, ¿sí? Que para mostrar esta igualdad de matrices, lo que tengo que hacer es primero mostrar que los tamaños son iguales y después que los elementos respectivos son iguales, ¿está bien? Es decir, pero para mostrar que los tamaños son iguales, eso lo voy a dejar como tarea para ustedes. No lo vamos a ver acá, porque ya lo saben hacerlo, ¿sí? Ya lo vimos en varias ocasiones, ¿está bien? En este tema de matrices. Entonces, esto queda como tarea para ustedes. Ahora, quiero mostrar la segunda condición, de que los elementos respectivos de estas matrices son iguales. Esta de igualdad quiero probar, ¿sí? Pero si yo quiero probar esa igualdad, yo voy a partir de un miembro y voy a obtener otro miembro. Entonces, parto de este primer miembro para obtener este segundo miembro. Entonces, parto de acá. A más B transpuesta de IJ. De acá parto. Pero acá lo que voy a hacer es, para demostrar esta igualdad, tener presente la definición de matriz transpuesta. Entonces, ¿qué me dice la definición? Ah, una partecita de la definición me dice que A transpuesta de IJ es igual a A sub JI. Ah, entonces vengo acá, teniendo en cuenta eso, A más B transpuesta de IJ es A más B de JI. ¿Sí? Saco la transpuesta y cambio el orden, ¿sí? De esto, del I y del J. ¿Está bien? Eso es lo que me dice la definición. Bueno, entonces eso por definición de matriz transpuesta. Sigo con la demostración. Pero acá voy a aplicar, pues yo quiero llegar a esto, ¿no? Acá voy a aplicar la definición de suma entre matrices. A más B de JI, esto es igual a A sub JI más B sub JI. Definición de suma entre matrices. Ahora, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a aplicar la definición de matriz transpuesta. A sub JI, ¿a qué va a ser igual? A A transpuesta de IJ, ¿sí? Por definición de matriz transpuesta. Y A y B sub JI es B transpuesta de IJ. Tengo esta suma y acá voy a aplicar la definición de suma entre matrices, nuevamente, ¿sí? Entonces, esta suma va a ser igual a A transpuesta más B transpuesta de IJ. Y ya llegué a obtener el segundo miembro. No es nada complicado, ¿sí? Bastante sencillo de demostrar. Y las otras propiedades quedan como tarea para que ustedes las demuestren, ¿sí? Cualquier duda que tengan, no se olviden. Ah, otra cosa que le iba a decir, antes que me olvide, igualmente les voy a mandar mensaje por el Moodle, es que la consulta del día lunes, de los días lunes, van a ser por el BBB, ¿sí? Ya le voy a modificar el título, ¿sí? Entonces, las consultas no van a ser por Zoom, sino que van a ser por el BBB. ¿Quedó claro, chicos? Profe, ¿a qué hora eran las consultas? Los lunes de 8 a 10.
De la Solamente mañana, ¿no es cierto? una persona nomás asistió a mi consulta. Nadie más. Bueno, Profe, era entonces, de 8 a 10 a la de mañana, ¿no es 8 a 10 de cierto? la mañana, ¿no? Bien, bien. Bien, gracias, profe. No por nada. Bueno, entonces vamos a definir las matrices cuadradas. Profe, ¿Ah? ¿Sí? profe, ¿cómo sería para demostrar la propiedad 4, la de la matriz transpuesta? Acá, esta 4. Claro, Y esa es la ahí, D. sí, y ahí utilizando la definición de, ¿cómo es que se llama? La definición de producto entre matrices. Sí, Ahí te conviene utilizar la definición. Acá tenés un producto entre matrices. Entonces ahí para demostrar esa propiedad vas a tener que utilizar la definición de producto entre matrices. Entonces A por B transpuesta. Si yo quiero demostrar, en realidad yo voy a, si quiero demostrar esta igualdad, ¿sí? Primero voy a demostrar que los tamaños son iguales y segundo tengo que demostrar que los elementos respectivos son iguales. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, entonces bueno, para, sí. Entonces voy a decir, digo, para, sí. no, no, Entonces voy no, a, continúe, profe. entonces voy a decir A por B transpuesta de IJ. Entonces, ¿sí? Entonces voy a hacer esto, mira. A ver. Entonces yo quiero mostrar que A por B transpuesta de IJ es igual a B transpuesta por A transpuesta, todo eso, de IJ. ¿Me explico? Entonces voy a hacer, esto parto de acá. A ver, ¿dónde? Insertar. A ver. Entonces esto va a ser, no lo voy a hacer todo, ¿sí? A ver, control C. Bueno, ahí no sé qué pasó. Bueno, transpuesta, ¿está bien? A ver, Sí. vamos a suprimir, si no, no quiero que se confundan. Bueno, ese es el primer miembro. Yo quiero mostrar que este elemento, ¿sí? Es igual al elemento respectivo de esta matriz. ¿Está bien? Entonces, de acá, lo que me conviene hacer es, antes de aplicar la definición de producto entre matrices, es expresarla de esta otra forma. ¿Sí? A por B transpuesta de J, este es igual a por B de JI. ¿Me sigue? Entonces esto va a ser A por B de JI. Ay, bueno, acá. Entonces ahora sí aplico la definición de producto entre matrices. Entonces esto va a ser, ¿me explicó o no? Entonces esto es la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿está bien? ¿De qué? Sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A de JK por B de IK, perdón, de KI, ¿sí? Y ahí lo sigo trabajando. ¿Me explico, chicos? ¿Quedó claro eso o Entonces no? tendría que hacer un, O sea, antes de aplicar, ¿sí? Yo tengo que parto de acá y quiero llegar a que este elemento, ¿sí? Es igual al elemento que está en la posición IJ de esta matriz. Entonces, yo lo que voy a hacer es, primeramente, ¿sí? Acá aplico la definición de matriz transpuesta. A por B transpuesta de J es igual a A por B de JI. Y ahora sí, ahora vengo y aplico la definición de producto entre matrices. ¿Está bien? Y va a ser la sumatoria. Desde K igual a 1 hasta N, de A por
JK por B, el elemento, ¿no? KI. ¿Se entiende? Y ahí lo trabajo, lo sigo trabajando utilizando las propiedades. ¿Está bien? Porque yo quiero llegar a esto. A ese B transpuesta por A transpuesta también la tendría que definir Exactamente. por Entonces, producto. eso, pero, ¿cómo? Al B transpuesta por A transpuesta también la tendría que definir como lo hace usted, que no. No, pero, claro, pero a esto lo que vos vas a llegar, porque vos querés, creo que no me estás entendiendo, porque vos querés mostrar esta igualdad. Vos querés mostrar, bueno, primero vas a mostrar que los tamaños son iguales, pero después vas a mostrar, querés mostrar esta otra igualdad. ¿Dónde están? A ver. Ay. Insertar. A ver, no, acá ya directamente. Querés mostrar esta otra igualdad. Esto es B transpuesta por A transpuesta. Entonces, vos querés mostrar esta igualdad. Y vos vas a partir de este miembro, para llegar al otro miembro. ¿Sí? Entonces, en ese paso, vos vas a partir de acá para llegar a esto. ¿Sí? Pero para llegar a esto vas a tener que utilizar la definición de producto entre matrices, porque acá tenés producto entre matrices. Entonces acá va a tener A por B transpuesta de J, y acá, bueno, acá no podés utilizar la sumatoria, porque te está estorbando esta, entre comillas, no es una potencia, ¿no? Pero yo digo entre comillas la potencia. Entonces, un paso adicional que voy a tener que hacer ahí es utilizar ¿qué? Utilizar la definición de transpuesta de una matriz. Entonces, A por B transpuesta de J es igual a A por B de JI. Fíjate que yo puedo utilizar tranquilamente porque se cumple esta igualdad por definición de matriz transpuesta. Entonces, acá ya es mucho más fácil utilizar, ¿está bien? La definición de producto entre matrices. ¿Sí? No tengo ninguna, entre comillas, potencia. No es una potencia, pero entre comillas, digamos. Algo que me molesta. ¿Me explico, chicos? Entonces, a partir de allí, sí, ya voy a aplicar la definición de producto entre matrices, ¿sí? De tal manera de obtener esta expresión. Y lo pueden hacer fácilmente ustedes, ¿sí? No es complicado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso Bueno, o no? ¿Seguro? Bueno, anímense a hacerlo solito, porque si entendieron lo anterior, ¿sí? Digamos, ahí no va a ser tan complicado. Acá, digamos, había que darse cuenta de que en vez de aplicar sumatoria a esta expresión, perdón, en vez de aplicar la definición directamente a partir de esta expresión, conviene en este caso aplicar, ¿sí? La definición de producto entre matrices a esta expresión. Total, ¿sí? Esto es lo mismo que esto por definición de matriz transpuesta. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, cualquier cosa ustedes me consultan en el horario de consulta del día lunes, ¿sí? ¿Les parece? Pero lo van desarrollando, ¿sí? No es nada complicado, ya con esta idea que yo creo que ya ustedes lo van a poder hacer, ¿sí? No es complicado. A partir de acá ya lo trabajan, ¿sí? Más fácilmente para obtener esto.
Bueno, entonces continuemos. Ya demostramos esta propiedad. Queríamos definir las matrices cuadradas. Bueno, ahora vamos a hablar solamente de matrices cuadradas, ¿sí? Vamos a definir algunas matrices cuadradas como ser la matriz identidad. Entonces, ¿a qué llamamos matriz identidad? La matriz identidad es aquella matriz que se la simboliza con esta letra y mayúscula, ¿sí? Y es toda matriz cuadrada donde sus elementos o los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal son iguales a 1, ¿sí? Y los elementos que no se encuentran en la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? Entonces, esa es la notación de matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada, ¿sí? Ejemplo de matriz identidad. Este es un ejemplo de una matriz identidad de 2 por 2, de orden 2, ¿sí? Los elementos de la diagonal principal, cuando I es igual a J, son todos 1. Los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? ¿Sí? I distinto de J significa que no, que A sub IJ no pertenece a la diagonal principal, ¿sí? En el caso de matrices cuadradas. Entonces, una de las propiedades, como la había mencionado con anterioridad, de matrices, de la matriz identidad, es que la matriz identidad es el neutro multiplicativo en el producto de matrices, ¿sí? Pero de matrices cuadradas. A por la identidad es igual a la identidad por A es igual a A. Y este es otro ejemplo de matrices conmutables, ¿está bien? Si a usted le dicen, denme un ejemplo de matriz conmutable, bueno, A por la identidad, ¿sí? Obviamente, A y la identidad tienen que tener el mismo tamaño y ser matrices cuadradas, ¿está bien? Este es un ejemplo de matrices conmutables. Otra matriz, la matriz escalar, ¿sí? Entonces, la matriz escalar es otra matriz cuadrada. ¿Y qué me dice la definición? Me dice que la matriz escalar, ¿sí? Tiene como diagonal principal a los elementos iguales a una constante K, solamente a una constante K. Y los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros. Entonces, este es el caso de una matriz escalar, ¿sí? Fíjense acá, definen matriz diagonal. ¿Y la matriz diagonal cómo la definen? Bueno, esta es la generalidad. Dicen que una matriz es diagonal si los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos cero. Es la única condición. A diferencia de la matriz escalar, en la matriz diagonal, ¿sí? La diagonal principal no necesariamente tiene que estar formado por elementos iguales, como en el caso de matriz escalar, ¿sí? Entonces, en este caso tengo un ejemplo de matriz diagonal. Los elementos de la diagonal principal son 2, 3, menos 1, ¿sí? Fíjense que acá solamente la condición necesaria y suficiente para que sea diagonal es que los elementos que no pertenecen a la diagonal, ¿sí? Sean ceros, ¿sí? Entonces, este es el caso de una matriz diagonal. Por tanto, ¿la matriz escalar también es una matriz diagonal? Sí, porque está cumpliendo con esta condición de matriz diagonal. Los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos cero. Entonces, una matriz escalar es una matriz diagonal, ¿sí? ¿La matriz identidad es una matriz diagonal? Sí, y también es una matriz escalar, ¿está bien? ¿Quedó claro eso? ¿La matriz nula cuadrada es una matriz diagonal? También. ¿Es una matriz escalar? Sí. Bueno, matriz triangular superior, ¿sí? ¿Cuándo se dice que una matriz es triangular superior? Bueno, cuando dicha matriz, ¿sí? Tiene como elemento, o donde los elementos de dicha matriz, ¿sí? Que están por debajo de la diagonal principal son todos nulos, ¿está bien? Esa es una matriz triangular superior, donde los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son todos nulos.
Esta es la diagonal principal de esta matriz A del ejemplo 13, ¿sí? Fíjense que los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son todos nulos, ¿sí? Entonces, esta es una matriz triangular superior, y esa es la definición genérica. Fíjense que A sub ij es igual a 0 para todo I mayor a J, ¿sí? O sea, esto me está diciendo que los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son todos ceros. La matriz triangular inferior es toda matriz cuadrada cuyos elementos por arriba de la diagonal principal son nulos. Y este es un caso de matriz triangular inferior, ¿sí? Donde los elementos por encima de la diagonal principal son nulos. Y acá está la generalidad, ¿sí? Matriz simétrica. Llamamos matriz simétrica a toda matriz cuadrada que es igual a su transpuesta. Entonces nosotros decimos, en símbolo, A es simétrica si A es igual a su transpuesta. Ve que acá estamos utilizando la definición de matrices transpuestas para definir las matrices simétricas, ¿sí? Pero si se cumple esto, en el caso de sus elementos, yo puedo concluir que A sub ij es igual a sub ji para todo I, j. Entonces, A es simétrica si solo si A es igual a su transpuesta. Es decir, los elementos que se encuentran, que son simétricos respecto a la diagonal principal, son iguales, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta igualdad. A sub ij es igual a sub ji. A31 igual a A13, ¿está bien? Los elementos que se encuentran o que son simétricos respecto a la diagonal principal son iguales. Entonces, esta es la diagonal principal. Entonces, esto me está permitiendo, esto me permite, digamos, tener una reglita que me permite, valga la redundancia, inventarme matrices simétricas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. ¿Sí? Esa es una de las características, es la característica de las matrices simétricas. Los elementos que son simétricos respecto a la diagonal principal son iguales. La definición de matriz antisimétrica. Llamamos matriz antisimétrica a toda matriz cuadrada que es igual a la opuesta de su transpuesta. ¿Sí? Entonces, en símbolo estoy diciendo que si A es antisimétrica, A es igual a el opuesto de su transpuesta, o su equivalente en función de los elementos. A sub ij es igual a A sub ji para todo I distinto de j, ¿sí? Entonces acá estoy hablando no estoy hablando de los elementos ubicados, ¿sí?, en la diagonal principal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá A sub ij igual a menos A sub ji. ¿Qué pasa si los elementos se encuentran en la diagonal principal? Fíjense que acá estoy diciendo con esta igualdad que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos. Es una de las características de la matriz antisimétrica. Pero para el caso en el que los elementos no pertenecen a la diagonal principal. Pero ¿qué pasa si los elementos pertenecen a la diagonal principal? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta igualdad? Si I igual a J, si es igual a J, entonces me va a quedar A sub I es igual a menos A sub I, porque I vale J. En lugar de J voy a colocar I por esta condición. Entonces esto pasa al otro miembro, 2AI igual a 0, AI es igual a 0. Esto me está diciendo que los elementos de la diagonal principal de una matriz antisimétrica son 0. Entonces tenemos dos características, ¿sí?, de las matrices antisimétricas. ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas es que los elementos de la diagonal principal son ceros, ¿sí? La otra es que los elementos opuestos por la diagonal principal la otra es que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos entre sí. ¿Está bien? Entonces, eso me va a permitir formar o inventarme matrices antisimétricas.
¿Está bien? Entonces yo acá me inventé una matriz antisimétrica de 3 por 3, donde la diagonal principal está formada por 0 y los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos entre sí. Esta es una matriz antisimétrica. ¿Está bien? Propiedades. La suma de dos matrices simétricas es una matriz simétrica. Una matriz es simétrica y antisimétrica sí y solo sí es la matriz nula. La suma de una matriz y su transpuesta es una matriz simétrica. Toda matriz cuadrada se puede expresar como la suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. El producto de una matriz y su transpuesta es una matriz simétrica. Estas son algunas de las propiedades, ¿sí?, de matrices simétricas y antisimétricas. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer acá es demostrar la propiedad 1 y luego vamos a demostrar la propiedad 4. ¿Sí? Bueno. Bueno, para demostrar la propiedad 1 son bastante sencillas, ¿no? Las demostraciones de estas propiedades. Bueno, para demostrar la propiedad 1, yo lo que necesito hacer es expresar eso que está escrito en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico para poder hacer la demostración. Entonces acá me dice la suma de dos matrices simétricas es una matriz simétrica. Entonces acá, por hipótesis, ¿yo qué es lo que tengo? ¿Sí? Si llamamos a la matriz simétrica, perdón, si llamamos A y B a las matrices simétricas, entonces ambas van a cumplir estas condiciones. ¿Sí? Por hipótesis tenemos que tomar dos matrices simétricas. Por ser simétricas cumplen esas condiciones. En la tesis, ¿qué es lo que tengo que probar? Que la suma entre estas dos matrices, ¿sí?, me da como resultado una matriz que también es simétrica. Entonces, A más B, porque como la suma es simétrica, se tiene que cumplir esta igualdad. A más B igual a A más B transpuesta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Acá tengo que demostrar esta igualdad. ¿Sí? Al pasar esto al lenguaje simbólico, me puedo dar cuenta que la hipótesis es esto y la tesis es esta igualdad. Entonces quiere decir que yo tengo que demostrar esta igualdad de matrices. Puedo partir de un miembro y llegar al otro. Acá, parto del primer miembro. En este caso, del segundo miembro. En este caso particular no es necesario que demuestre que los tamaños son iguales y los elementos respectivos son iguales. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Está bien? Pero el camino mucho más corto acá es aplicar la propiedad de matrices transpuestas, porque nosotros ya la hemos demostrado con anterioridad. ¿Está bien? Yo sé que A más B transpuesta, esto es A transpuesta más B transpuesta. ¿Sí? La transpuesta distributiva con respecto a la suma. Pero A transpuesta por hipótesis es A y B transpuesta por hipótesis y B, y ya he demostrado la igualdad de la tesis. Fíjense que en este caso no utilizo definición de igualdad de matrices para demostrar esta igualdad, sino ya hago uso de otras propiedades que ya la hemos definido y demostrado, ¿sí?, que es la propiedad de matrices transpuestas. ¿Está bien? Entonces vamos a la demostración de la propiedad 4. La propiedad 4 me dice, toda matriz cuadrada la puedo expresar como la suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo debo mostrar. Entonces, consideramos una matriz A cualquiera, ¿sí? Yo a esa matriz la puedo expresar como un medio de A más un medio de A. ¿Sí? ¿Eso lo puedo hacer? Perfectamente. ¿Está bien? Porque yo sé que un medio de A más un medio de A me da A. No la he modificado. Acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo estos dos términos. Puedo sumar y restar, ¿sí?, una misma expresión. Entonces acá, en este caso me conviene sumar un medio de A transpuesta y por ende restar un medio de A transpuesta, porque esta suma me da la matriz nula neutro de la suma. No estoy modificando la expresión original, esta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago luego? Aplico la propiedad asociativa. Conmutativa
y asociativa de la suma. Entonces, asocio un medio de A con un medio de A transpuesta. Y luego asocio un medio de A con un medio de A transpuesta. ¿Sí? Entonces, al realizar estas, digamos, pasos, ¿sí?, algebraicos, lo que obtengo es, acá puedo sacar factor común un medio, propiedad, digamos, si saco factor común un medio, la propiedad distributiva, ¿sí?, del producto de un escalar por suma de matrices, ¿se acuerdan de eso? Entonces acá me queda un medio de A más A transpuesta más un medio de A menos A transpuesta, al aplicar la misma propiedad en este término. Entonces, fíjense que puedo reemplazar esta expresión, la llamo M, y esta expresión la llamo N. Ambas, obviamente, me representan matrices. Yo lo que voy a hacer es, para completar la demostración, tengo que probar que M es una matriz simétrica y N es una matriz antisimétrica. Sí, y eso lo dejo como tarea para ustedes. Entonces, si yo quiero probar que M es una matriz simétrica, voy a mostrar que esta expresión es igual a su transpuesta. ¿Sí? Y si quiero mostrar que N es una matriz antisimétrica, voy a mostrar que esta expresión es igual a el opuesto de su transpuesta. Es decir, voy a mostrar que es antisimétrica. ¿Está bien? Eso queda como tarea para ustedes. ¿Les parece complicado? ¿Chicos? Un silencio total, no chatean. ¿Qué pasa? ¿Quedó claro, chicos, o no? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, supongo que lo entienden y supongo que entienden la tarea, ¿sí? Sí. ¿Alguien está garabateando ahí? Por favor, no lo haga. Bueno, la tarea era mostrar, y lo borran a esto por favor, la tarea era mostrar, ¿sí?, que M es simétrica y N es antisimétrica. Entonces, ¿qué quiero mostrar yo? La tarea es mostrar que M es igual, esto es lo que quiero demostrar, ¿sí?, que M es simétrica. Eso quiere decir, quiero mostrar que, a ver, ¿dónde está? Que M, vamos por parte, transpuesta es igual a M. Eso quiero mostrar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Quiero mostrar que, ¿quién es M? Esta expresión. Quiero mostrar que esta expresión es igual a ¿quién? A su transpuesta. Entonces me conviene partir de este miembro y llegar a este otro miembro, ¿sí? Y de esa manera ya estoy mostrando que M es simétrica, ¿sí? Y luego quiero mostrar que N es antisimétrica. Entonces voy a, de la misma manera, ¿sí? Parto de un miembro y llego al otro miembro. ¿Quedó claro eso? Eso lo dejo como tarea.
para que ustedes lo realicen, ¿sí? ¿O hay dudas al respecto de cómo mostrar eso? No los escucho, ¿no? ¿O no están hablando o qué pasa? Hoy día están callados. El Sí se Zoom entiende, profe. los enmudeció, digamos, o sea, es como que con el BBB andábamos bárbaros, ¿no? Pero el Zoom ahora están súper callados. No sé si el tema, no sé. No, sí se entiende, profe. Estamos concentrados, dice, o se están durmiendo. Profe, ¿Sí? esta tarea es para, no hay que subirla a ningún lado, ¿verdad? Es para que practiquemos. No, es para que practiquen. La cuestión es que no quiero hacerle todas las cosas, digamos. Es para que practiquen. ¿Esto por qué se cambió? No, es para que solamente practiquen ustedes, nada más. ¿Sí? Sí, chicos, es para que ustedes los vayan practicando y vayan viendo cómo se demuestra y lo hacen solito, ¿sí? Bueno, Bien, profe, entonces, gracias. vamos a ver ahora, vamos a definir lo que es la inversa de una matriz. Nosotros dijimos, bueno, en el conjunto de matrices definimos la suma, definimos la resta, el producto por un escalar, de una matriz por un escalar, ¿sí? Definimos el producto entre matrices y no definimos el cociente entre matrices. O sea, no está definido el cociente entre matrices. Pero sí hablamos de inversa de una matriz, ¿sí? Y decimos que la inversa de una matriz es aquella matriz que cumple con esta condición. La definición me dice, A es inversible, regular o no singular, son distintas formas de decir que A posee inversa. Sí y solo si existe una matriz B, también del mismo tamaño que A, tal que A por B sea igual a B por A y sea igual a la identidad. Fíjense que esta es la condición para que exista la inversa. La definición, fíjense que acá la definición me está diciendo de forma indirecta que no toda matriz posee inversa, ¿sí? No toda matriz posee inversa. Necesariamente, ¿sí? Para que posea inversa se tiene que cumplir esta igualdad, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, otra cosa es que solamente definimos matrices inversas para el caso de matrices cuadradas. Nosotros en este curso vemos cálculo de la inversa de una matriz para el caso de matrices cuadradas, ¿sí? Y vemos también esto. Vemos el caso de inversa única. Ahora, si A posee inversa, ¿cómo denotamos a la inversa de A? De esta manera. Esa es la notación de matriz inversa, A a la menos 1. Pero esto no significa que A a la menos 1 sea igual a 1 sobre A, porque no está definido el cociente entre matrices. Es solamente la notación que nosotros utilizamos para definir inversa. Entonces, una matriz A posee inversa si cumple con esta igualdad. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que decimos que una matriz conmuta con su inversa. Entonces, una matriz y su inversa son matrices conmutables. ¿Sí? Ese es un caso, otro caso de matrices conmutables. ¿Está bien? Entonces, vamos a las propiedades de inversa de una matriz. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, la inversa, si existe, es única. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar esta propiedad. Es bastante sencilla la demostración. Entonces, si nosotros queremos probar que algo es único, ¿sí? Lo que hacemos es, suponemos que existen dos. En este caso, suponemos que existen dos inversas. A esas inversas las llamamos B y C. Si a la matriz A, perdón, ¿cómo? ¿Decían algo? A ver, chat. ¿Decían algo, chicos? ¿No? Bueno, entonces, suponemos que existen dos inversas, ¿sí? Si la matriz es A,
llamamos a la inversa de la matriz A, B y C. Entonces, comenzamos la demostración. Como B es la inversa de A, como habíamos supuesto que B es la inversa de A, entonces se tiene que cumplir esta igualdad. A por B igual a B por A igual a la identidad. Y como C es la otra inversa de A, también se tiene que cumplir la definición de inversa. A por C igual a C por A igual a la identidad. ¿Está bien? Entonces, ahora, vamos a considerar de esas dos matrices inversas, una. Consideramos la matriz B. B la podemos expresar como B por la identidad, porque nosotros sabemos que la matriz de identidad es el neutro multiplicativo del producto entre matrices cuadradas. ¿Sí? Entonces, pero la identidad la podemos reemplazar, ¿sí? En este caso, por este producto, A por C. La identidad es A por C. Entonces, en el lugar de la identidad podemos colocar A por C. ¿Sí? Por eso por hipótesis. Porque se está cumpliendo estas igualdades por hipótesis, ¿sí? Entonces, B por A por C, eso es lo que me queda cuando yo reemplazo la identidad por A por C. Ahora, como el producto es asociativo, el producto entre matrices cumple con la propiedad asociativa, entonces acá puedo asociar B y A. B por A, todo eso por C. Pero B por A, de acuerdo a lo que nosotros habíamos supuesto, B por A es la identidad. Entonces B por A es igual a la identidad. Entonces, la identidad por C me da C y acá yo estoy concluyendo que B igual a C. ¿Sí? Lo cual contradice lo que nosotros habíamos supuesto. Porque, ¿sí? Habíamos supuesto que existen dos inversas distintas. ¿Está bien? Pero llegamos que esas inversas son iguales. Por lo tanto, la inversa es única. ¿Quedó claro eso? Generalmente, esta es una proposición cuya demostración la piden en el parcial. No es complicado, ¿sí? Recuerden, los parciales tengo que ir justificando cada propiedad, definición que voy utilizando al costado, ¿sí? Eso es muy importante, porque si el ejercicio vale 20 puntos, si no justifico las propiedades o definiciones que voy utilizando, me van a dar seguramente la mitad del puntaje en el mejor de los casos. ¿Está bien? Entonces es importante justificar. Bueno, otras propiedades del producto, de la inversa de una matriz. Ahora, si A y B son dos matrices inversibles, esta es una condición, son dos matrices inversibles, y K es un escalar real distinto de 0. Bueno, acá creo que me están preguntando algo. Esa es como la hipótesis de esas propiedades, digamos. Este archivo sí sí les envié a todos los que me enviaron un mail. Le envié los archivos del sistema de ecuaciones lineales y de matrices. ¿Está bien? Bueno, entonces, si A y B son dos matrices inversibles, cuadradas, y K es un escalar real no nulo, se van a cumplir estas propiedades. A a la menos 1 a la menos 1 es igual a A por B. Si A por B es inversible, ¿sí? Entonces se va a cumplir esta igualdad. A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Esta es otra propiedad que muchas veces en los parciales me piden que demuestre. ¿Está bien? Donde A por B es, acá es coma, ¿no? Inversible, entonces se va a cumplir esa igualdad. K por A a la menos 1. Fíjense que acá este menos 1 se afecta al escalar a diferencia de la transpuesta. ¿Sí? Acá K por A a la menos 1 es igual a K a la menos 1 por A a la menos 1. Y K a la menos 1 transpuesta es igual a A transpuesta a la menos 1. Esta es otra propiedad que generalmente me pide que demuestre en los parciales, ¿sí? Y en los finales también. No son nada complicado. No es nada complicado la demostración.
Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es demostrar el inciso C. Entonces, y creo que vamos a demostrar el inciso E. Sí, el C y el E. Justamente lo que piden los parciales. Entonces, si A y B tienen inversa, entonces el producto A por B también tiene inversa. Eso es lo que me dice la propiedad, ¿no? Si A y B tienen inversa, entonces el producto A por B también tiene inversa y vale esto. Eso es lo que me dice esta propiedad. La inversa de A por B es esto. ¿Sí? Entonces, si A y B son matrices inversibles, entonces A por B es inversible y A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Entonces, si A y B son matrices inversibles, A por B también va a ser una matriz inversible y la inversa de A por B es esta matriz. Entonces, lo que queremos mostrar es justamente esa igualdad. ¿Sí? Lo que hacemos entonces es lo siguiente. Yo quiero mostrar que la inversa de A por B es esta expresión, es esta matriz. Entonces, para probar esto, lo que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta la definición de matriz inversa. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es multiplicamos, ¿sí? A esta expresión, lo que puedo hacer es multiplicar a esta expresión por la izquierda y por la derecha, ¿sí? De la matriz A por B, por la matriz B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Entonces, acá decimos que dicho producto tiene que ser igual a la identidad. Entonces, yo tengo esto, ¿no? Yo sé que A por B es igual a ver qué es lo que hice acá. Hay diferentes formas de mostrar esta igualdad, ¿no? Diferente. Puedo partir, por ejemplo, de la definición de la inversa de la matriz A y ahí premultiplicar por B, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces acá en este caso lo que yo hago es lo siguiente. Tengo la matriz, ¿sí? A por B. Yo quiero mostrar que efectivamente la inversa de A por B es esta expresión. Si yo quiero mostrar que la inversa de A por B es esta expresión, cuando yo multiplique A por B por esta expresión, ¿qué me tiene que dar? La identidad. Si llego a que A por B por esta expresión me da la identidad, ya estoy mostrando que esta expresión es la inversa de A por B. ¿Sí? Y eso es lo que yo en este caso voy a hacer. Como les digo, hay diferentes formas de demostrar esto. ¿Sí? Esta igualdad. Entonces, este es uno. Entonces, yo lo que hago es, tengo la matriz A por B, la multiplico por esta expresión, sin saber que esta expresión, ¿sí? Es la inversa de A. Entonces, la multiplico por esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad asociativa. Entonces, voy a asociar B con la inversa de B. Pero al asociar B con la inversa de B, ¿qué obtengo como resultado? La identidad. ¿Sí? Entonces, A por la identidad por A a la menos 1. Esto me da, por ser, acá en este caso digo por ser B matriz inversible, claro. Esto por esto me da la identidad porque B es inversible. Acá obtengo A por A a la menos 1 y este producto me da la identidad, ¿sí? Por ser A una matriz inversible. ¿Está bien? Puedo aplicar la definición de matriz inversa. Entonces, fíjense a lo que llegué. Llegué a que A por esta expresión me dio la identidad. Quiere decir que esta expresión es la inversa de A. Por lo tanto, puedo concluir que A por B a la menos 1 es igual a esta expresión, ¿sí? A ese producto. Pero resulta que en la definición de inversa de una matriz se tiene que cumplir esto, ¿sí? Una matriz tiene que ser
inversa a derecha e inversa a izquierda. Entonces, por eso es que la demostración va a quedar completa cuando demuestre esta parte. ¿Sí? Entonces, yo voy a multiplicar, ¿sí? Voy a realizar el siguiente producto. Esta expresión por A por B. Entonces, si llego a que esta expresión por A por B me da la identidad, entonces A por B vendría a ser la inversa de A por B a la izquierda. Por lo tanto, ya estoy mostrando que B a la menos 1 por A a la menos 1 es la inversa de A por B a izquierda y a derecha. Es decir, es la inversa de A por B. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hago. Fíjense que acá multiplico B a la menos 1 por A a la menos 1 por A por B. Esto me va a ser igual asociando a esta expresión. A a la menos 1 por A me da la identidad y este producto que me queda acá es la identidad y ya llegué a lo que quería demostrar. ¿Sí? No es complicado, digamos. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O fui muy rápido? ¿Voy muy rápido? Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces continuamos. ¿Sí? Bueno, en el inciso E yo quiero mostrar que la inversa de la matriz transpuesta tiene esta expresión. ¿Sí? Quiero mostrar que la inversa de A transpuesta es esta expresión. Eso es lo que quiero mostrar. O lo que es también equivalente, puedo leer acá que la inversa y la transpuesta son intercambiables. Fíjense acá. ¿Sí? Entonces, vamos a la demostración del inciso E. Entonces decimos que si A tiene inversa, entonces su transpuesta también tiene inversa y es igual a esta expresión. Esa es la inversa de la transpuesta. La misma idea que en el caso anterior, que la demostración anterior. Entonces yo voy a mostrar que esta matriz es la inversa de A transpuesta. Entonces si yo multiplico A transpuesta por esta matriz, ¿qué es lo que tengo que obtener? La identidad. ¿Sí? Y efectivamente eso es lo que obtengo, porque yo hago A transpuesta por A a la menos 1 transpuesta, esto por propiedad de matriz transpuesta, esto es igual a la menos 1 por A. Todo eso transpuesto, ¿sí? Pero A a la menos 1 por A, por hipótesis, A es inversible, por lo tanto A a la menos 1 por A es la identidad transpuesta y la identidad, ¿sí? De la misma manera, lo trabajo teniendo en cuenta que A a la menos 1 transpuesta va a ser el primer factor. Entonces tengo multiplicado eso por A transpuesta, haciendo toda la aplicación de propiedades y definiciones me da la identidad. Por lo tanto, ya estoy mostrando que la transpuesta de una matriz inversible sí existe y tiene esta forma. ¿Está bien? Es bastante sencillo, digamos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Si tienen duda, chicos, si tienen duda, ¿hay que repetir o no? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, yo quiero mostrar en este caso que la inversa de la matriz transpuesta es igual a la menos 1 transpuesta. Eso es lo que quiero mostrar. Quiero mostrar que si la matriz A posee inversa, entonces su transpuesta también posee inversa y la inversa de la transpuesta tiene esta forma. Es esta matriz. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Está bien? Entonces voy a utilizar la misma idea que en la demostración anterior. ¿Sí? Entonces, si quiero mostrar que una matriz es inversa de otra, yo lo que voy a hacer es mostrar que el producto de esa matriz, ¿sí? Por esa otra, me da la identidad. ¿Está bien? Quiero mostrar, ¿sí? O voy a mostrar que el producto entre esa matriz y su inversa me da la identidad. Entonces,
Yo acá lo que voy a hacer es partir de este miembro. ¿De cuál? De A transpuesta por A a la menos 1 transpuesta. Porque, vuelvo a repetir, quiero mostrar que la inversa de la transpuesta es esta matriz. Para ello, multiplico A transpuesta por esta matriz. Si llego a obtener la identidad, entonces puedo concluir que esta matriz es la inversa de A transpuesta. ¿Sí? Veamos, entonces parto de acá, aplico la propiedad asociativa, aplico la propiedad transpuesta de una matriz, entonces acá me va a quedar A transpuesta por A a la menos 1 transpuesta, esto es A a la menos 1 por A, todo transpuesto. ¿Sí? ¿Se acuerdan la propiedad de matrices transpuestas? A por B transpuesta por A transpuesta. O sea, la transpuesta distributiva en el producto, pero tengo que intercambiar los factores. ¿Sí? Eso es lo que hago acá. Ah, pero A a la menos 1 por A me da la identidad. Por hipótesis, porque yo sé que A posee inversa. ¿Está bien? Entonces, la identidad transpuesta es igual a la identidad. Entonces, ya estoy probando la primera parte de la definición de inversa de una matriz. Porque la inversa tiene que ser, porque una matriz tiene que ser inversa a izquierda y a derecha de otra. ¿Está bien? Acá estoy mostrando que esta matriz es la inversa de esta a derecha. Ahora quiero mostrar que esta matriz es la inversa de esta a izquierda. ¿Se entiende? Porque la definición de inversa lo requiere. Bueno, entonces vengo acá. Ahora voy a calcular cuánto me da A a la menos 1 transpuesta por A transpuesta. Aplico nuevamente propiedad asociativa, ¿sí? Definición de matriz inversa, porque A es inversible, y llego que es la identidad. Este producto es la identidad. Quiere decir que la inversa de esta matriz, ¿cuál es? Esta otra matriz. ¿Está bien? Esa es la inversa de esta matriz. ¿Se entiende? Entonces, ya estoy demostrando la otra parte, por lo tanto, concluyo acá, por lo tanto, puedo concluir que la inversa de A transpuesta es A a la menos 1 transpuesta. ¿Sí? Como queríamos demostrar. ¿Quedó claro? ¿Ahora o no? ¿O sí? Sí, profe. ¿Seguro, chicos? Bueno, entonces fíjense que recuerden estas propiedades. Acá faltó, bueno, concluir esto, pero esta propiedad y generalmente esta otra y el caso de esta propiedad, ¿sí? Generalmente me piden que lo demuestren los parciales, ¿sí? Entonces, sí tengo que entenderlos, digamos. No son complicados, creo yo, de entender, ¿sí? Bueno, el tema nuevo y son las 5, el cálculo de la inversa de una matriz. Bueno, eso ya lo vamos a dejar para la clase que viene. Ya vamos a ver cálculo de la inversa de una matriz. Y es lo último, me parece, ¿no? Sí. Y ya no nos queda más, ya entramos al siguiente tema. ¿Está bien? Entonces, la clase que viene, pueden ver el cálculo vamos a ver formalmente, digamos, el cálculo de la inversa de una matriz. Obviamente, la gente que ya tiene los apuntes, que ha visto los videos, ¿sí? De YouTube que he subido a la plataforma, ya lo saben hacer, saben esta historia. ¿Está bien? ¿Cuál es el fin de esta historia, de este cuento? Bueno, entonces, dejen de garabatear, ¿no? A ver, ¿qué me dice en el chat? Joaquín, ¿sabes que el video anterior no está grabado porque habíamos tenido problemas con el BBB y habíamos después
ingresado a otra videoconferencia, el Meet, y había problemas. No, no sé cuándo. El cuestionario puede ser mañana, chicos, así que estén atentos, ¿no? No sé cuándo dijo el profesor. El profesor me dijo, el profesor Ariel Estrada me dijo, el cuestionario va a ser o el viernes o el sábado. Pero bueno, había chicos que tenían problema el sábado. Entonces, yo supongo que va a ser mañana viernes, así que estén atentos, por favor, ¿sí? ¿A qué hora, profe, va a ser? El profe me dijo a las 8, ¿sí? A las 8 de la noche. O sea, de manera tal de que los chicos que trabajen, dijo él, puedan realizar sin problema. Igualmente, si tienen inconveniente, si tienen problema en el trabajo, que él le va a hacer que soliciten permiso por 15 minutos, 20 minutos que dure el cuestionario, ¿sí? Que le va a hacer que le va a dar una justificación, ¿sí? Con su firma y todo eso. No, capaz que sea de 15 minutos el cuestionario, 20 máximo, ¿sí? Según lo que me dijo el profe. Sí, sí. Así que sí le dije lo del parcial del sábado, chicos. Y acá les paso nuevamente mi correo. @gmail. Para que me envíen mensajes, así le envío los archivos, ¿está bien? ¿Qué más me pidieron? Ah, bueno, otra cosa. ¿Cómo se deja de grabar? Dejo de compartir pantalla y grabo. A ver, si me dan una mano. Detener grabación.